Buenos días y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy es jueves 22 de noviembre de 2018. Valladolid acogió ayer la cumbre hispano-portuguesa. Pedro Sánchez y Antonio Costa han viajado con sus ministros en el Palacio Real. Se han rubricado importantes acuerdos en empleo, infraestructuras y lucha contra la despoblación. Hemos planteado una estrategia ibérica de lucha contra la despoblación, en consecuencia de favorecimiento de la repoblación, me gusta más el término repoblar que despoblar, repoblar, y también de reconocimiento del envejecimiento de la población y en consecuencia de rejuvenecimiento de ese territorio. La comarca de La Ciana en León recibirá 3 millones de euros para dinamizarse turísticamente. Es una de las zonas más afectadas por el fin del carbón y por el cierre de Compostilla. Gabriel Rufián fue expulsado ayer del Pleno tras una tensa discusión con el ministro de Exteriores. Su grupo abandonó el hemiciclo y en ese momento uno de los diputados escupió a Borrell. Antonio Garamendi es el nuevo presidente de la patronal española. Tras dirigir Cepime, toma los mandos ahora de la COE. Ha sido la única candidatura para sustituir a Juan Rosell. Castilla y León ya tiene 11 estrellas Michelin. El restaurante Pablo de León se unió anoche a la prestigiosa lista gastronómica. El jurado valoró la constante innovación del establecimiento. De nuevo tendremos hoy un día inestable en Castilla y León con lluvias intermitentes. Las temperaturas serán muy similares a las de ayer, con valores bajos y viento. Valladolid se convirtió ayer en el epicentro de las relaciones entre España y Portugal con la celebración de la cumbre hispano-portuguesa. A la cabeza los presidentes de ambos países acompañados de sus ministros para rubricar importantes acuerdos en materia de empleo, infraestructuras o en la lucha contra la despoblación. España y Portugal pondrán en marcha una estrategia ibérica contra la despoblación y el envejecimiento. De favorecimiento de la repoblación, me gusta más el término repoblar que despoblar, repoblar, y también de reconocimiento del envejecimiento de la población y en consecuencia de rejuvenecimiento. Y si queremos una mayor cohesión territorial, entonces tenemos que desarrollar estas regiones fronterizas y tenemos que hacerlo además en común. Es uno de los acuerdos en los 22 ámbitos que ambos países han abordado en esta cumbre. También compartirán experiencias contra la precariedad laboral y sobre el aumento del salario mínimo. Sánchez ha destacado la importancia de las interconexiones energéticas para una transición ecológica hacia las renovables. Darle a Europa un mix energético mejor en el que tenga mayor peso las energías renovables, porque tenemos una capacidad única de desarrollar estas energías en la península ibérica. En materia cultural, acuerdo para el intercambio de profesionales en los museos estatales y Valladolid será en abril de 2020 la primera ciudad que acogerá la exposición itinerante que conmemorará los 500 años de la primera vuelta al mundo de Magallanes. En definitiva, creo que esta cumbre vuelve a demostrar el excelente estado en las relaciones entre Portugal y España, entre España y Portugal. Se reforzará la enseñanza del portugués y el castellano y ambos países se comprometen a concretar la conexión entre Zamora y Braganza como un corredor directo entre España y Europa. Por la mañana se produjo el encuentro entre la ministra de Administraciones Territoriales y el presidente de la Junta de Castilla y León. Herrera ya le había trasladado por carta a Batet los asuntos de los que quería hablar con Pedro Sánchez en su encuentro del próximo martes y se los transmitió ayer en persona. Entre las prioridades está un nuevo modelo de financiación autonómica, la estrategia nacional frente al reto demográfico, el futuro de la política agraria común y conseguir que la transición energética sea ordenada y justa. También el impulso a las principales infraestructuras de la comunidad. Y en Portugal, en el archipiélago de las Azores, se celebraba el tercer comité permanente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas. En esa reunión, en la que participan 25 presidentes de parlamentos regionales, intervino la presidenta de las Cortes para presentar los resultados del grupo de trabajo sobre despoblación, que dirige la propia Silvia Clemente, quien volvió a reclamar un marco financiero para hacer frente al desafío demográfico. Mantener esta referencia en la que yo ya vengo trabajando va a hacer que tenga más solidez todo lo que pueda seguir presentando y cómo podamos avanzar en este último tramo que va a ser definitivo para la aprobación del marco financiero, que es lo que necesitamos también de una manera inapelable para poder trabajar y luchar contra la despoblación.
La Junta invertirá 3 millones de euros en dinamizar turísticamente la comarca leonesa de Laciana. Entre los proyectos a realizar destaca una mina en Vivo. Esta comarca es una de las más castigadas por el fin del carbón y también por el cierre de la central de Compostilla, una decisión que la consejera de Economía, Pilar del Olmo, ha criticado con dureza. 4 actuaciones que verán la luz en los próximos años tras una inversión de 3 millones de euros buscan darle a Laciana un nuevo futuro tras el fin del carbón. La ampliación del centro del Urogallo, la reforma de un albergue, la construcción de un edificio polifuncional y una mina escuela buscan posicionar a la zona como referente turístico. Un proyecto muy relevante que va a poner en marcha, a licitar el próximo año para que sea una mina visitable, un centro, por lo tanto, etnográfico de cómo era la minería. Esta mina en Vivo era uno de los proyectos más demandados. La consejera de Economía ha destacado que gracias a ella se podrá saber en pasado cómo era la actividad minera. En este sentido, ha criticado duramente la decisión equivocada y precipitada de cerrar Compostilla. La verdad es que ha sido una decisión totalmente equivocada. Decisiones equivocadas de un gobierno que no es consciente de las implicaciones que tienen. Que haya alternativas industriales potentes por parte del Gobierno de España, que es quien ha adoptado esta decisión, que creo que para esta tierra no es buena. Del Olmo ha confiado en que el Gobierno tenga un plan energético alternativo para un país cuya energía depende en un 20% de centrales de carbón. Además, la Junta exigirá al Gobierno actuaciones inmediatas en las cuencas para paliar el cierre de minas y de las térmicas. Así se lo comentó ayer a los alcaldes de los municipios de las comarcas mineras y al Comité de Empresa de Compostilla, con quienes se reunió en Villablino. Del Olmo ha reclamado a Endesa nuevos proyectos que sigan generando actividad económica en la zona y para la propia central. Animar a Endesa a que haga inversiones aquí, en otras fuentes, por ejemplo, el gas. Tiene que hacer actividad económica suficiente para que las empresas auxiliares sigan quedándose en esta zona. El Ministerio de Transición ya ha comunicado a Naturgy que autoriza el cierre de la central térmica de Anllares. Los trabajadores de la planta ubicada en el municipio berciano de Páramo del Sil conocieron la noticia a través del director. Naturgy prejubilará y recolocará en otros centros de trabajo a los 50 operarios con los que cuenta la central, que comenzó a producir energía en la década de los 80. A partir de ahora comenzarán los trabajos para su desconexión. Será después de consumir las mínimas existencias de carbón que le quedan. Cientos de vecinos se manifestaron ayer en Miranda de Ebro, en Burgos. Allí pidieron una sanidad pública de calidad, que se cubran las necesidades en atención primaria y se construya el Centro de Salud Miranda Oeste. En cuanto a las especialidades, quedan por cubrir las de dermatología y cardiología del Hospital Santiago Apóstol. Recuerdan que el servicio de oncología de este centro hospitalario se consiguió en las calles. Por eso piden que siga siendo atractivo y no se convierta en un hospital de segunda. Desagradables imágenes las que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián protagonizó un tenso cara a cara con Josep Borrell y fue expulsado por la presidenta del Congreso. Sus compañeros de Esquerra le acompañaron y al pasar por delante del ministro Jordi Salvador hizo amago de escupirle. Todo ha comenzado por las gruesas palabras de Gabriel Rufián a Ciudadanos y al ministro de Exteriores. Cada vez que el grupo parlamentario de Ciudadanos llame golpistas, les llamaremos fascistas. Es el ministro más indigno de la historia. Ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir. Cerrada ovación de los socialistas, populares y ciudadanos a Borrell ante los aspavientos de Rufián desde su escaño. Señor Rufián, le llamo al orden. Primer aviso al que han seguido un segundo y un tercero. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Expulsado del Pleno, ha salido con sus compañeros de Esquerra Republicana con una nueva polémica, cuando han pasado junto al ministro que dice que le han escupido. El hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe. ¿Es falso? Y él lo sabe. Ciertamente, uno de ellos se ha girado y me ha escupido. El incidente ha provocado una reprimenda general de la presidenta del Congreso. No utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles y no utilizamos bien tampoco nuestro modo de estar. Ana Pastor ha pedido que las palabras golpista y fascista se retiren del diario de sesiones.
El presidente del Gobierno, desde Valladolid, mostró todo su apoyo al ministro Borrell. Pedro Sánchez pidió sentido de Estado a los grupos políticos y en concreto a los independentistas. Les reclamó que reflexionen para que las sesiones de control en el Congreso no sean una ceremonia de la crispación. No es una anécdota, es decir, que viene ocurriendo desgraciadamente durante estos últimos meses por parte de determinadas personas que utilizan la palabra no tanto para dialogar, no tanto para hacer una oposición útil, no tanto para hacer una oposición apasionada, pero siempre respetuosa. Nosotros siempre hemos creído que cuando no hay respeto lo que se hace es debilitar la democracia. Los periodistas también preguntaron si España respaldará el acuerdo de retirada y la declaración política para el Brexit. Sánchez fue tajante. Si no se modifica el punto que pone en cuestión la capacidad de España para negociar con Reino Unido el futuro de Gibraltar, el presidente ejercerá su derecho a veto. Nosotros le hemos pedido a la Comisión Europea, le hemos pedido a las instituciones comunitarias, le hemos pedido también al Reino Unido que seamos conscientes de que este es un punto esencial para un gobierno proeuropeísta como es el Gobierno de España. Y que si eso no se resuelve, de aquí al domingo, España, desgraciadamente, un gobierno proeuropeísta, tendrá que votar que no y ejercer su capacidad de veto, porque esta es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país. Malas noticias desde Bruselas para el Gobierno. La Comisión Europea no se cree las cuentas previstas para 2019. Ha pedido cambios en el borrador presupuestario, pues cree que no hay ningún esfuerzo para reducir el déficit estructural en 7.800 millones de euros. Además, considera que los ingresos reales serán inferiores a los previstos por el Gobierno español. Porque muchas de las medidas que recogía el borrador enviado por el Gobierno aún no están legisladas y por eso no las podemos tener en cuenta en nuestras previsiones. Antonio Garamendi ya es el nuevo presidente de la COE. Sustituye en el cargo a Juan Rosell y lo ha hecho criticando al Gobierno de la Nación, con la vicepresidenta delante, por no haber contado con los empresarios para fijar el salario mínimo o el borrador de la Ley de Cambio Climático. También mostró su apoyo al sector de la automoción. Fueron sus primeras palabras como presidente de la COE tras recibir el apoyo unánime de los asociados. Al final no ha habido cese de Carlos Ghosn en Renault, sino suspensión de sus funciones. Seguirá siendo el presidente del grupo, pero las decisiones ejecutivas las tomará el actual director general, Thierry Bolloré. Así lo decidió anoche el Consejo de Administración, que está a la espera de conocer mejor los detalles de la investigación interna de Nissan y de las acusaciones de la justicia japonesa. Señor presidente del... La Audiencia Nacional ha declarado nulo el sindicato de trabajadoras sexuales Otras por considerar que la prostitución por cuenta ajena no puede ser objeto de un contrato. Da así la razón a la comisión que investiga los malos tratos a mujeres, que denunciaba que aceptar esta relación contractual implicaría reconocer como lícito el proxenetismo. Y en Salamanca, la cineasta Isabel Ocampo presentaba ayer su último trabajo. Se trata de un documental en el que ha contado con el testimonio de un exproxeneta arrepentido. Se presentó en Seminci y en él aparecen también otras figuras como la de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo soy un niño que en la adolescencia no encaja en lo que se espera. En 15 años, contabilizando el número de mujeres asesinadas por violencia de género, nos estamos acercando a 1000 en 15 años. Mientras que la banda terrorista ETA, en 60 años de historia, asesinó a 829 personas. Y, sin embargo, la violencia machista no es un tema que preocupe a la gente. La próxima semana, las fuerzas de seguridad comenzarán a recibir formación específica para tratar con una mayor sensibilidad a las mujeres que denuncien sufrir violencia de género. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la clausura de unas jornadas en las que han ido de la mano con la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, para ahondar en la cultura que sustenta esa violencia. Allí han puesto en valor la educación para la erradicación de esa lacra. Comisiones Obreras y UGT presentaron de manera conjunta su manifiesto con propuestas para la eliminación de la violencia de género en el ámbito laboral. Ambos sindicatos reclaman medidas efectivas para el fomento del empleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de las mujeres maltratadas. El próximo día 25 es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las empresas queremos hacer una llamada de atención que tienen que poner en marcha los mecanismos que tienen los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia
dentro de sus empresas, realizar un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos. En Valladolid, el Congreso Regional del Juego reunió estos días a más de 300 profesionales de un sector que intenta reivindicarse frente a las críticas. El acceso de los menores a esta actividad, así como el auge de las apuestas online y los riesgos que conlleva, están dañando la imagen de una actividad que en impuestos, solo en Castilla y León, genera más de 68 millones de euros. 14.000 máquinas tragaperras, 76 salones recreativos y una veintena de bingos. Son solo algunas de las cifras del sector del juego en Castilla y León. Cerca de 450 empresas dedicadas a una actividad que vive un momento de grandes cambios y también muchas críticas. Se habla mucho de ludopatía, se habla mucho de menores, cuando en realidad con datos oficiales de esto no se puede hablar. Y dan cifras, porque en nuestra comunidad la lista de personas con acceso prohibido a estos establecimientos apenas supera las 600. Pero hablamos, claro está, del juego presencial, al que los menores, defiende el sector, no pueden acceder tan fácilmente como se les critica. La realidad es que cuando tú entras en un salón, lo primero que hay que hacer es verificar que eres mayor de 18 años, y eso se verifica. Lo segundo es que no estás dentro del registro de prohibidos. Yo no he visto nunca a un menor jugando a una máquina, sin embargo sí he visto menores comprando una quiniela o haciendo una apuesta. Apuestas que han hecho que salones como estos sean cada vez más habituales. Sin embargo, recuerdan, el gran riesgo para los menores está en el juego online. El juego online, pues efectivamente habría que ver para que se haga una regulación mucho más, quizá más fuerte. De todo ello se ha hablado en este Congreso del Juego, en el que han participado más de 300 profesionales de un sector que solo en Castilla y León da trabajo a más de 2.000 personas. El obispo auxiliar de Valladolid, el palentino Luis Argüello, es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Ocupará el cargo 5 años, hasta noviembre de 2023. El sustituto de José María Gil Tamayo asume como una de sus primeras misiones escuchar a la sociedad. Además, ha reconocido que el tema de los abusos en el seno de la Iglesia Católica es doloroso y complicado. En la de noviembre, además del secretario general... Es evidente que esto supone un desafío grande para nosotros, ¿no?, a la hora de mirar hacia adelante y de cuidar, cómo no, con especial mirada a las víctimas de las cosas mal hechas en el pasado. Llegan los deportes, después les hablaremos de las estrellas Michelin de los restaurantes de Castilla y León. El restaurante Pablo de León ha conseguido el distintivo, como les anunciamos en exclusiva en esta casa. Se unió anoche a la prestigiosa lista gastronómica. Luego les contamos quiénes se mantienen en este reducido grupo. También estaremos en Burgos. En el Museo de la Evolución recorreremos la exposición de retratos de Isabel Muñoz. Es el resultado de un viaje por los 5 continentes en el que ha captado estas instantáneas de seres vivos. Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para este jueves. De nuevo tendremos un día desapacible en Castilla y León, con lluvias intermitentes. Los detalles los tiene Cristina López de Val. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos con este tiempo típico del otoño, con esas borrascas que continúan entrando y nos siguen dejando esos frentes que nos complican bastante el tiempo. En general, durante estas próximas horas seguimos hablando de esas nubes que podrían afectar a cualquier punto de nuestra comunidad. Eso sí, las más densas y las más abundantes se van a centrar en la mitad occidental. En cambio, en la mitad oriental tendremos esa nubosidad variable, aunque no descartamos también algunos chubascos en zonas de la Sierra de la Demanda. Temperaturas que no van a experimentar grandes cambios. Seguimos hablando de valores diurnos que podrían alcanzar los 11 grados en Valladolid, 12 grados, por ejemplo, en Zamora, un poquito más bajas, con 8 grados en Ávila capital e incluso también por debajo de los 10 grados en León. Y ya saben, todo ello acompañado con esos vientos que todavía continúan soplando de componente sur, alcanzando alguna racha moderada en zonas del sistema central. Gracias, Cristina. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en Valladolid porque esta mañana se inaugura Intur, la Feria de Turismo Interior de Castilla y León. Enogastronomía, cultura y naturaleza serán los ejes principales de esta edición, que estará abierta hasta el domingo.
Una de las principales novedades de este año es la campaña Inturízate, que pretende traspasar el recinto ferial y llegar a cada rincón de la ciudad. Lerma acogerá las Edades del Hombre de 2019 y hoy conoceremos el cartel de presentación. La sede oficial de la exposición será la Colegiata de San Pedro. La muestra de arte sacro viajará desde la montaña palentina hasta esta localidad burgalesa. Castilla y León ya tiene 11 estrellas Michelin. El restaurante Pablo de León se unió anoche a la prestigiosa lista gastronómica. Conservan sus estrellas el Ermitaño de Benavente, Cobo Vintage de Burgos, Cocinandos también de León, en Valladolid La Botica de Matapozuelos, el Refectorio de Sardón de Duero y el Trigo de la capital. Víctor Gutiérrez en Salamanca, el Villena de Segovia y los sorianos La Lobita en Navaleno y Baluarte en Soria capital. La fotógrafa Isabel Muñoz ha viajado por los 5 continentes intentando plasmar en sus instantáneas el lugar de los seres vivos en nuestro planeta. Ahora su muestra, Discurso para la Academia, retratos de Isabel Muñoz, recala en el Museo de la Evolución Humana. Franz Kafka, en su discurso para la Academia, ya lo advirtió, le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra y al pequeño chimpancé también. La fotógrafa Isabel Muñoz les ha visitado en sus hogares a estos primates para devolverles su dignidad. Yo desde que he tenido conocimiento de todo eso, de cómo son capaces de reconocer a sus madres, cómo son capaces de reconocer la voz, de hacer también... para mí tienen derechos. Orangutanes, chimpancés y bonobos retratados en 20 fotografías hechas en la República Democrática del Congo y en Borneo. Para el artista la mejor manera de conocerlos es mirarlos cara a cara, y esas miradas que capta su cámara bien podrían ser las mismas miradas de los homínidos expuestos en este museo. Son visiones vivas, expresivas, que muestran una luz interior que parece humana. La muestra completa el recorrido del Museo de la Evolución. No tenemos una sección de primatología. Quizá deberíamos tenerla, quizá algún día la hagamos, quizá algún día hagamos una exposición de primates, pero es una cosa que nos preocupa un poco porque como solo tenemos la evolución humana aquí, es como si no tuviésemos nada que ver con el resto de la biosfera, en ese sentido, en sentido evolutivo. Nos faltan nuestros parientes más cercanos. Una serie de irrepetibles y de obras de arte que trae esta Premio Nacional de Fotografía. Pues así nos vamos. Recuerden que pueden estar permanentemente informados siempre en nuestra web y en nuestras redes sociales. Adiós.